Buenas, este video sería para resolver la práctica de examen del nivel de noveno. En este examen, bueno, en primer lugar tenemos, perdón, en esta primera pregunta de la práctica de examen, disculpen, tendríamos que averiguar si es acutángulo, rectángulo, obtusángulo según estas medidas. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la medida más grande, elevarla al cuadrado, vamos a traer la calculadora, 41. Eso nos da 1681. Y ahora vamos a agarrar las dos medidas más pequeñas, las vamos a sumar, pero antes las vamos a elevar al cuadrado. Recuerden que todo esto de una vez lo puedo hacer en la calculadora. Digo 9 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y nos da 1681. Como nos da lo mismo, entonces el triángulo sería rectángulo. Si el mayor ganara, sería obtusángulo. Y si la suma de estos dos ganaran, entonces sería acutángulo. Eh, en este caso, tendríamos eh, la por el teorema de Pitágoras. En esta otra pregunta vamos a encontrar el valor de X. Aquí lo que nos faltó lastimosamente fue el ángulo de 90 grados. Entonces sería eh, X al cuadrado, que es el cateto, va a ser igual a 12, que es la hipotenusa, menos el otro cateto al cuadrado. Para quitar este 2 sacamos raíz cuadrada. Y lo podemos hacer todo en la calculadora de este modo. Vamos a llamarla a la calculadora. Sería raíz de 12 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Eso nos va a dar, perdón, ay, disculpen, eso nos va a dar 3 raíz de 15. 3 raíz de 15. En la que sigue, bueno, pues estamos viendo ahí que nos quedó cortado. Dice que cuál es el coseno de este ángulo, viendo la parte del dibujo. Entonces, el coseno sería el cateto adyacente. El coseno sería el cateto adyacente, que en este caso es Y, entre la hipotenusa, que sería Z, Y entre Z. Ese sería el coseno. Para encontrar esta medida de este ángulo, vamos a utilizar el shift tangente en la calculadora. Entonces, podríamos decir que el ángulo va a ser igual, o la medida del ángulo va a ser igual a eh, la tangente inversa, o la inversa de la tangente de 9 entre 21. Entonces, agarramos la calculadora, le damos shift tangente, 9 entre 21. Y nos da la medida del ángulo, nos da 23,20. 23,20, que redondeado a números enteros sería 23 grados. Esa sería la medida del ángulo cita. Por este otro lado, necesito saber el coseno de, de este ángulo, de alfa. Entonces vamos a pasar al 4 para acá porque estamos hablando de un rectángulo. Por los ángulos de 90 nos damos cuenta que es un rectángulo, podemos pasarlo para acá. Esta sería la hipotenusa y este es el ángulo que ocupamos. Este es el del ángulo del cual estamos hablando aquí, que tenemos que encontrar el coseno. Entonces,
Como pasamos el 4 para acá, el 4 va a ser nuestro cateto adyacente y 2 raíz de 6 va a ser nuestra hipotenusa. Entonces el coseno de alfa va a ser igual a 4 entre 2 raíz de 6. Lo metemos así en la calculadora. 4 entre 2 raíz de 6. Y nos va a dar, perdón, disculpen. Aquí estamos cometiendo un pequeño error, que sería no poner coseno. Dame un segundito. No hay que poner coseno, sino simplemente en la calculadora lo que hay que poner es nada más la fracción para ver en qué quedamos. Bueno, pareciera que tenemos ahí un problema de, eh, tenemos ahí un problema de respuestas porque nos daría 0, nos daría 0,82. Eso es lo que nos daría. Entonces, aquí tendríamos malas las respuestas. 0,82. Ok, aquí lo mismo que hicimos en la primera pregunta. Agarramos el lado más grande, lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 81. Agarramos los lados más pequeños, los elevamos al cuadrado y los sumamos. En este caso sería 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y eso nos da 65. Están perdiendo la suma, por lo tanto este triángulo es obtus ángulo. Está ganando el mayor. Este sería obtus ángulo, este triángulo de aquí. Necesitamos encontrar el lado AB. Con esta información que tenemos es suficiente para encontrar ese lado AB. Sabemos que es un triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa, tenemos un ángulo y vamos a encontrar un cateto por medio de la trigonometría. Entonces diríamos el coseno de 60 es igual al cateto adyacente, que es en este momento X, entre 14. 14 por coseno de 60 es igual a X. Entonces vamos a multiplicar a 14 por coseno de 60 y nos va a dar 7. Eso es el X7. Ahí sí lo encontramos. Ahí sí tenemos el valor de AB. En este otro dice el seno de cita. Para poder encontrar el seno, ocupo a la hipotenusa. Entonces, en primer lugar, por Pitágoras, voy a encontrar a la hipotenusa. Recordemos que cuando tenemos raíces, tenemos que poner paréntesis a todo. Aquí. Entonces, si queremos encontrarla de una vez en la calculadora, tenemos que abrir una raíz, ¿verdad? Y poner todo esto. Así como está en la calculadora, ahorita lo vamos a ver. Así como lo estamos escribiendo, así hay que escribirlo en la calculadora. Dame un segundito para borrar esto aquí. Entonces vamos ahí a digitarlo en la calculadora. Salimos, le damos al cuadrado más paréntesis, raíz de 5 y nos va a dar 5. Nos va a dar 5 la hipotenusa. Ahora sí, el seno sería el cateto opuesto, perdón, que sería 2 raíz de 5 entre 5. Y aquí tenemos la respuesta.
2 raíz de 5 entre 5 y se nos armó la respuesta de una vez ahí. Ok, en este caso tenemos que encontrar el valor de X. Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y este es el ángulo que nos están dando. Por lo tanto, vamos a utilizar la tangente de 42 es igual al cateto opuesto, que esto es 20, entre X, que es lo que necesito encontrar. Entonces, cuando la variable queda abajo, se les explicó que hay que hacer un intercambio. Entonces, vamos a poner la X arriba y tangente de 42 abajo. Entonces, en este caso, tenemos fracción 20 entre tangente de 42 y nos va a dar 22,21. 22,21. Ese va a ser el valor de X. 22,21. 22,21 ahí sería el valor de X. Para la pregunta 10 tenemos el seno de beta. Entonces sería el cateto opuesto. Seno de beta sería el cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es equivalente al seno de beta? Entonces, el seno de beta sería equivalente al coseno de alfa, porque ese también nos va a dar 4 sobre 5. Nos va a dar lo mismo. 4 sobre 5. Ese es el coseno de alfa. Entonces, ¿a cuál sería equivalente? Al coseno de alfa. Los dos dan la misma fracción. Los dos dan la misma fracción, por eso serían equivalentes. Ok, en el que sigue, dice, de acuerdo a los datos de la figura, BA corresponde a. Ok, nos damos cuenta que B, desde alfa, es el cateto opuesto y A sería el cateto adyacente. Entonces, sería de la tangente de alfa. Ok, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, sería la tangente de alfa la respuesta correcta. En este otro caso nos piden el valor de beta, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar al sen, a la -1, para encontrar la medida del ángulo beta. Entonces tendríamos que decir 5 entre 13. Entonces nos metemos en la calculadora, shift seno, eh, fracción 5 sobre 13. Igual a la medida del ángulo beta es igual a 22,62 redondeado. 22,62 redondeado. Ese sería el valor de beta. La pregunta 13, necesitamos encontrar el valor de X, que sería la hipotenusa. Tenemos el cateto opuesto, entonces vamos a utilizar el seno de 18. Es igual a 15, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa que no sé. Como la variable quedó abajo, acabamos de decir que vamos a tener que hacer un intercambio. Entonces, metemos eso en la calculadora. Y nos da 48,54. 48,54. Ese sería el valor aproximado de el valor de X en este caso. ¿Ok? Y vamos a ver estas de falso y verdadero. ¿Ok? Vamos a ver estas de falso y verdadero aquí. Dice, bueno, en primer lugar tendríamos que encontrar el valor faltante, que sería
Este de aquí vamos a ponerlo como X. Lo podemos encontrar por Pitágoras diciendo que X es, al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces, eso nos va a dar, vamos a ver, buena teoría nos debería dar raíz de 55. Vamos a ver si es cierto. Y es correcto, tenemos que esto es raíz de 55. Entonces, ahí está el cateto, aquí está el cateto adyacente con respecto a alfa. El cateto adyacente con respecto a alfa es raíz de 55, entonces esta parte estaría bien. Y la hipotenusa también. Entonces, toda esta afirmación es verdadera. Después, la tangente de alfa sería 3 sobre raíz de 55. Entonces, aquí sí estamos mal, ¿verdad? Aquí estamos mal. Y dice que si es verdad que el ángulo alfa sería 22,2, entonces sería, para encontrar eso con lo que teníamos o lo teníamos ahí, el 3 y el 8 sería el seno, la medida del ángulo alfa sería chip seno, o sea, hacen a la -1 de 3 sobre 8. Entonces vamos a ver en la calculadora si es, cuál sería ese valor. Chip sen 3 sobre 8. Cerramos el paréntesis, vamos a ver, y nos da 22,2. Esta es verdadera. Entonces, las verdaderas aquí en este caso serían la uno y la 3. La uno y la 3. Vamos terminando esta página número 4 con la pregunta 15. Dice que, ¿cuál sería la medida de alfa si tenemos eso? Bueno, entonces, la medida del ángulo alfa sería con shift tangente, es decir, tangente a la -1, de 7 sobre 24. Y eso es lo que vamos a hacer en la calculadora. Shift tangente de 7 sobre 24 igual a la medida del ángulo alfa sería igual a 16,26. Esa sería la medida del ángulo alfa. Continuamos con la pregunta 16. Dice, en este caso, ¿cuál sería la tangente de alfa? La tangente de alfa sería el cateto opuesto, que sería 3 entre cateto adyacente, que sería 5. Esa sería la tangente de alfa. En este caso, nos preguntan por la fórmula de la distancia entre dos puntos. Recordemos que es al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, en este caso, y con resta en los paréntesis. Entonces, en esta sería la fórmula para encontrar la distancia de entre dos puntos. Al cuadrado, suman el centro y resta dentro de los paréntesis, para que se acuerden de esa parte. Necesitamos encontrar el valor de BC, pongámosle X. Para este caso, como la 12 raíz de 3 está con el ángulo de 30 aquí, entonces sería el coseno, es el que nos serviría. Coseno de 30 es igual a 12 raíz de 3, que sería el cateto adyacente entre X. Hacemos un intercambio, perdón, vamos a borrar eso. Hacemos un intercambio aquí entre X y el coseno de 30 y lo vamos a meter en la calculadora. Entonces sería 12, 12 raíz de 3
entre coseno de 30. Eso nos va a dar 24. X es igual a 24. Aquí tenemos el valor. En la que sigue, dice que cuál es verdadero. Bueno, entonces si nos vamos desde esta tangente de eh, este ángulo de aquí, sería el cateto opuesto sería Y, ya ahí falló. Y aquí estamos mal, ¿verdad? El cateto opuesto sería Y. Ese es el que tendría que ir de primero. Coseno de beta, el cateto adyacente es Y, está bien, y la hipotenusa es Z. Este es el correcto. Y por aquello, seno sería X entre Z. Aquí esto estaría falso también. Solo una respuesta verdadera. ¿Ok? En este otro caso, el valor de X, vea que lo tenemos como cateto adyacente de 20. Entonces, vamos a decir que el coseno de 20 es el que vamos a ocupar. Coseno de 20 es igual a X entre 10. Y como está abajo el 10, vamos a mandarlo a multiplicar con el coseno de 20. Entonces multiplicamos aquí 10 por coseno de 20 y nos va a dar 9,40. 9,40. Ese va a ser el valor de X. Ahí lo tenemos. Ya entramos a otra parte, ¿verdad? Unos ejemplos de lo que podría entrar en respuesta construida, ¿verdad? Tenemos los valores 18, 7 y 9 para ver si son acutángulos, obtusángulos, rectángulos. Entonces agarramos la medida del mayor, lo le damos al cuadrado, 18 por 18, eso nos va a dar 324 y 7 al cuadrado más 9 al cuadrado, 7 al cuadrado más 9 al cuadrado, eso nos va a dar 130. ¿Quién ganó? El mayor. Por lo tanto, este triángulo es obtusángulo. En este caso, tendríamos que ver si estas medidas son mayores que 8, 6 raíz de 6. Nos da 14, sí, este es 14,69, 14,70. Este de aquí es 14,70 y la otra es 10 raíz de 2. Esto nos da 14,14. Entonces quiere decir que la mayor de todas aquí es 6 raíz de 6. Vamos a elevarlo al cuadrado. 6 raíz de 6. Eso nos va a dar 216. Y por otro lado, vamos a tener que agarrar 8 al cuadrado más 10 raíz de 2 al cuadrado entre paréntesis. Hay que tener cuidado con esa parte que va entre paréntesis. Entonces sería 8 al cuadrado más 10 raíz de 2 y relevo al cuadrado. Y eso nos da 264. Entonces, ¿quién ganó? Ganó la suma. Por lo tanto, serían acutángulos. Cuando gana el mayor, obtusángulo. Cuando gana la suma, acutángulo. Y cuando son iguales, rectángulo. Para encontrar la distancia entre estos dos puntos, tendríamos que aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces, la distancia de AB, de A a B, va a ser igual a la raíz de paréntesis menos 2 menos 1 al cuadrado más 3 menos 3
al cuadrado. Entonces, la distancia de A a B nos va a dar, vamos a usar la calculadora ahí, sería raíz, paréntesis, menos 2 menos 1 cierro paréntesis, eh, elevado a la 2 más paréntesis, 3 menos 3 elevado a la 2. A la 2 ahí, eso nos va a dar 3. Esa es la distancia de A hasta B, 3. Tenemos otro de D hasta B, de A hasta B, perdón, de A hasta B. Entonces sacamos la raíz, paréntesis de 4 menos 0 al cuadrado, más menos 3 menos 4 al cuadrado. Entonces vamos a sacarlo ahí en la calculadora. La raíz, paréntesis 4 menos 0, digo, sí, menos 0 al cuadrado, más paréntesis menos 3 menos 4 al cuadrado. A ver, ay, perdón, me equivoqué de botón. Al cuadrado. Igual a la raíz de 65, que eso es igual a 8,06. 8,06. Entonces seguimos con este ejercicio, encontrando la distancia de A hasta B. Entonces en este caso sería menos 4 menos 3 al cuadrado, más 2 menos 5 al cuadrado. No hay que dejar de poner el negativo si estamos hablando de que el de la derecha va a quedar negativo, ¿verdad? Esta resta es parte de la fórmula y cualquier cosa, si el 3 o el 5 fueran negativos, hay que ponerlo, ¿verdad? Hay que recordar esa parte. Entonces, raíz, paréntesis, menos 4 menos 3 cerramos paréntesis al cuadrado, más paréntesis 2 resta 5 cerramos paréntesis al cuadrado. Entonces, la distancia del punto A al punto B sería la raíz de 58, que en decimales es 7,62. 7,62. Ese sería en decimales. Y aquí otra vez la distancia de A hasta B es igual a la raíz de 0 menos 4 elevado al cuadrado más 0 menos 6 elevado al cuadrado. Vamos a sacar la raíz, paréntesis, 0 menos 4 elevado al cuadrado más 0 menos 6 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, nos daría 2 raíz de 13, que en decimales, vamos a ponerlo aquí, entonces, para borrar esto que quedó medio feillo, la distancia de A a B en decimales, 7,21.
Eso sería en decimales. Vamos a ver. Ahora esta última ya para ver lo de la conversión de grados a radianes y algunos, y este problemita por aquí, ya para ir terminando. Entonces, en este caso, la distancia de A a B sería igual a la raíz 3 menos 5 al cuadrado más 2 menos 7 al cuadrado. Entonces, vamos a sacar eso en la calculadora. A ver, puse doble paréntesis, 2 menos 7 elevado al cuadrado. Entonces tenemos 3 menos 5 elevado al cuadrado, 2 menos 7 elevado al cuadrado. Eso nos da la distancia de A hasta B es igual a la raíz de 29, que eso nos va a dar 5,39. 5,39. Eso nos va a dar ahí. Y ahí terminaríamos con las preguntas de la distancia entre dos puntos. Ok, entonces en este caso, recordemos que la conversión de grados a radianes es multiplicar por pi entre 180. Y al revés, de radianes a grados es multiplicar 180 entre pi. Entonces, por ejemplo, 70 por pi entre 180, pongámoslo ahí en la calculadora, 70 por pi. Vamos a ver qué se nos hizo el pi entre 180. Entonces nos da 7 sobre 18 pi. Ese 18 no me quedó muy bonito que digamos. Vamos a hacerlo de nuevo. 7 sobre 18. 7 sobre 18 pi. 225. Ahora, esto sería fácil porque nada más cambio el número de aquí. 5 cuartos pi. Ahora va 500. 25 novenos pi. Ok, vamos a ver. 170. 17 sobre 18 pi. Y así iríamos con todos los demás. Bueno, y aquí tendríamos los otros resultados para que ustedes los revisen ahí, ¿verdad? Haciendo el procedimiento que ya se les explicó. Ahora pasamos a la parte de radianes y pasarlo a grados. Entonces, en esta otra parte, vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Vamos a cambiar y vamos a multiplicar, digamos, en este caso, pi quintos por 180 entre pi. Y eso nos va a dar 36. Eso nos va a dar 36. Ahora, continuamos lo mismo, no cambiamos esto, sino simplemente
Vamos a cambiar la fracción de la izquierda. En este caso sería 7 entre 2. 630. En este caso, 4 entre 3 nos va a dar 240. Prácticamente como dijimos, es lo mismo, solo vamos a cambiar la primera fracción. Entonces aquí vamos a poner 7, a ver, 7 sobre 6. Aquí, listo, nos da 210. Y aquí tendríamos los otros resultados para que ustedes los revisen, ¿verdad? Según el resultado que les dio en la calculadora. Pero en realidad esta parte es muy sencilla, ya que todo prácticamente lo haría con calculadora. ¿Ok? Ahí está, se los dejo un toquecito para que ustedes lo vean, lo revisen. Y continuamos con el último ejercicio de la práctica, que sería encontrar estos valores de X, Y, Z, W. Entonces, ayudados de la trigonometría. Entonces, en este caso, para encontrar el Y, ¿verdad? Podemos utilizar el seno de 45. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. El seno de 45 eh, es igual al cateto opuesto, que sería 4 raíz de 3 entre Y, que es la hipotenusa. Hacemos un intercambio, 4 raíz de 3, vamos a bajarlo un poquitito más, entre seno de 45. Entonces vamos a tener aquí fracción 4 raíz de 3 entre seno de 45. Entonces tenemos el seno de 45 y vamos a darle igual. Entonces Y sería 4 raíz de 6, que en decimales 9,80. 9,80. Ese sería el valor de Y. Ya tenemos ahí a Y. Ahora el valor de X, igual lo podemos encontrar con esta misma situación, solo que sería el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, esa sería la tangente de 45, es igual a X entre 4 raíz de 3 y mandamos a multiplicar 4 raíz de 3 por tangente de 45 y nos va a dar 4 raíz de 3 por tangente de 45 y nos va a dar 4 raíz de 3 porque la tangente de 45 siempre va a ser 1. Entonces ahí ya tenemos el valor de Y y el valor de X. Ahora, utilizando ese valor de X, o sea, 4 raíz de 3, vamos a poder encontrar a Z y vamos a poder encontrar a W. Con el ángulo de 30, 4 raíz de 3 sería el cateto opuesto y Z sería el cateto adyacente. Entonces podremos utilizar la tangente de 30. Tangente de 30
4 raíz de 3, cateto opuesto, y z, cateto adyacente. Z es igual a 4 raíz de 3 entre tangente 30. Entonces, 4 raíz de 3 entre tangente 30. 12. 12 en este sentido. Ya tenemos Z, 12. Y por último, W, podemos encontrar lo que es la hipotenusa con ese 4 raíz de 3. A W lo podríamos encontrar con el seno. Seno de 30 es igual a 4 raíz de 3 entre W. Entonces ahí vamos a resolver el valor de W cambiándolo de lado. Entonces decimos fracción 4 raíz de 3 entre 130. Y nos va a dar 8 raíz de 3. Ahí tenemos los valores de cada una de las letras. Y 9,80, pero recuerden que el mejor el resultado sería 4 raíz de 6. X, 4 raíz de 3. W, 8 raíz de 3. Y por último, Z, 12. Espero que este video les sirva y nos estaremos viendo. Bendiciones.